Iniciamos grabación para darle la palabra a Ana para que nos hable del capítulo número 7. Listo. Bueno, usted me dirá cuándo. ¿Ya? Ya puede iniciar. Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches. El capítulo que vamos a ver esta noche, el escritor lo tituló La tendencia del subconsciente es la permanente conservación del cuerpo. Él nos habla aquí que el 90% de nuestra vida mental es del subconsciente. Entonces vemos que es supremamente importante este tema, ya que el subconsciente habla cosas que ni siquiera el consciente todavía se ha percatado o se ha dado cuenta. El subconsciente es aquel que está siempre tratando de construir nuestro cuerpo, también de mantenerlo y de conservarlo en todas sus funciones vitales. Y esto lo está haciendo eternamente, 24/7. Él también está evitándonos todos los daños y nos mantiene a salvo la vida, ¿sí? Porque Él se comunica con nuestra vida infinita. ¿Cómo se comunica con nosotros el subconsciente? Él lo hace por intermedio de convicciones, de ideales, de insinuaciones, impulsos y también de tropiezos. Él nos indica, el subconsciente, cómo avanzar, cómo aventurarse, cómo crecer, cómo trascender. Y en nosotros a veces no sabemos de dónde es que vienen esas aspiraciones, inspiraciones, visiones, metas. Una vida noble y grandiosa viene exactamente y precisamente del subconsciente. Es tan maravilloso el subconsciente que lo ha demostrado en muchas situaciones. Aquí el autor nos habla de una situación de un terremoto en 1906, donde inválidos paralíticos hacía mucho tiempo que estaban en cama. Ellos, ante esa situación del terremoto, se levantaron y salvaron a muchos de sus seres queridos, ¿sí? En otras ocasiones hemos visto que, por ejemplo, madres, veía yo una noticia de una madre levantando un carro porque su hijo estaba en el coche, en la cochera, y estaba cambiando una pieza del carro y el carro se le cayó. Y ella levantó el carro y gritaba a sus vecinos y los vecinos vinieron y sacaron a su hijo de debajo del carro. Imagínense esa situación, que pues una mujer, sus fuerzas no son mayores y ante una situación lo que puede ayudarnos el subconsciente. Vemos, por ejemplo, otros casos, cuando los tiroteos en muchas situaciones, en muchos sitios, sus padres o familiares se tiran sobre otros familiares, sobre hijos, sobre seres queridos para protegerlos, aún exponiendo su vida, ¿sí? Otras personas que conocemos y que sabemos que han hecho cosas muy grandes están, por ejemplo, Gandhi, los emperadores, profetas judíos, Martín Lutero, Leonardo da Vinci, otros, ¿sí? Que en momentos de valentía y de coraje y de gran convicción y determinación realizan esas obras. Otros que aprovechan estas grandes reservas del subconsciente son los músicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Mozart, a Beethoven, a Strauss,
Ellos decían que eran instrumentos de sabiduría, eran instrumentos de la sabiduría universal y que con su música transmitían empatía, evocaban estados de ánimo, de reflexión, entre otras cosas, ¿sí? Otras personas que a menudo sí saben cómo es que la riqueza del subconsciente son los poetas, los oradores, los escritores. Ellos se sincronizan con el subconsciente y son inspirados por ellos. Nuestro autor nos cita a Robert Stevenson y él decía que él era un escritor de cuentos y antes de acostarse le pedía al subconsciente que por favor le inspirara la trama de sus cuentos y él al otro día se daba cuenta y se levantaba y escribía lo que había soñado. Al igual, Martha Wynne, él era humorista, ¿sí? Y decía que él nunca Martín, había trabajado, que él nunca había trabajado porque era el subconsciente el que le daba los libretos, ¿sí? Y él sencillamente los transcribía. Bueno, nuestro organismo es muy sabio, es un laboratorio perfecto, ¿sí? Y dice, el cuerpo físico es retrato del cuerpo mental. Aquí nos explica cómo es que funciona, ¿sí? Dice que el sistema nervioso trabaja conjunta y armoniosamente con el consciente y el subconsciente, ¿sí? Que el sistema cerebroespinal es un órgano de la mente consciente, ¿sí? De la mente evolutiva, del sistema nervioso central, que él se encarga de recibir todas las percepciones captadas por nuestros 5 sentidos, como son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿sí? Y con este sistema es el que controla los movimientos voluntarios e involuntarios, ¿sí? Eh, el sistema cerebroespinal inicia en la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Envía las señales a la médula espinal y luego son llevadas a los músculos. Y tienen dos componentes, uno voluntario y uno automático. El voluntario es de las acciones conscientes, como son la de caminar, la de hablar. Y la función automática es la de las acciones involuntarias, como es la respiración, el ritmo cardíaco. Nos habla del otro sistema que es el simpático, o sea, es el sistema involuntario o subconsciente. Su centro está en la masa neuroganglionar, ¿sí? En el plexo solar, que sabemos que ahí es el cerebro abdominal, que está frente al estómago. Y sus funciones son las de preparar el cuerpo para responder a las situaciones de estrés y de peligro, ¿sí? Cuando uno necesita estar alerta, huir, o sí, es de vida o muerte. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Por medio de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca se alteran la respiración, las pupilas se dilatan y la parte digestiva se reduce, ¿sí? Se estrechan, digamos, la parte sanguínea de los vasos sanguíneos, eso se estrecha para dar paso pues a esa respuesta. June Thomas Tower nos habla del nervio vago, ¿sí? Él dice, este nervio es una parte de los 12 pares craneales y este sale del cráneo, es un nervio mixto, o sea que tiene partes motoras y partes sensoriales. Las partes motoras están, por ejemplo, en las glándulas y en las vísceras, ¿sí? ¿Qué hace este nervio vago? Va por todos los órganos, recoge la información y la envía al cerebro.
Él sale, el vago sale del tronco encefálico, del bulbo raquídeo, ¿sí? Pasa, se irradia, pasa primero a la parte del oído, auditiva, luego pasa por la parte de la faringe, allí va a afectar la parte de deglución, de habla, de fonación y también los órganos vocales. Luego baja al tórax y se ramifica hacia el corazón y hacia los pulmones. Y luego atraviesa el diafragma y allí en esa parte del plexo solar es donde se viene a unir el sistema simpático con el parasimpático. Y esta unión se llama anastomosis. Anastomosis. En forma semejante, las diferentes áreas cerebrales de nuestro cuerpo indican la conexión con las actividades. Hay actividades objetivas y hay actividades subjetivas, ¿sí? Objetivas es la interacción mental, y las subjetivas es la parte física. En la parte frontal tenemos la parte objetiva, ¿sí? Que sabemos que es la parte de la cognitiva, la planeación, el raciocinio, el control de decisiones, la planificación. Y la parte subjetiva, que es la física, está en la parte posterior. Esta se encarga de la coordinación y del equilibrio. Se encuentra en el lóbulo occipital. ¿Y qué hace esta parte del lóbulo occipital? Allí es donde se recibe toda la información visual traída por las retinas. Aquí va a recibir el procesamiento visual, la interpretación de las percepciones de profundidad, de movimiento y de recuerdos visuales. Y tenemos una parte en medio de la parte frontal y la posterior, que es la intermedia. Esa parte viene a unir las características de estas dos partes, de la parte frontal y de la parte posterior. Hay una forma, dice el autor, muy práctica y muy sencilla de comprender la interconexión física con mental, ¿sí? Entonces, la mente consciente llega y toma una idea. Esa idea la introduce y produce una vibración en los nervios voluntarios. Y estos nervios voluntarios a su vez producen una corriente similar en el sistema involuntario, llevando esa idea a la mente subconsciente, que es el mundo creador. Y todo pensamiento que es acogido por la mente subconsciente y aceptado como verdad, lo envía directamente al plexo solar, ¿sí? Que es el centro el plexo solar, ¿sí? Allí es la parte subconsciente, donde nuestros pensamientos se juntan con las emociones, las visualizaciones, el agradecimiento, y todo eso al unirse ahí se producen o se cristalizan las cosas, y ahí es donde se vuelven a encarnar y se vuelven una realidad. Y esa misma inteligencia que crea, cuida nuestro cuerpo, ¿sí? Lo cuida para, digamos, y lo podemos ver muy sencillamente, por ejemplo, nomás en organismos unicelulares simples, ¿sí? Que ellos, sin evidencia de tener órganos, ya cumplen funciones básicas como son movimiento, alimentación, asimilación y eliminación. Y eso nos da la seguridad de que esa inteligencia superior subconsciente mantiene trabajando sin parar
para crear y conservar con armonía y paz y así construir digamos, reconstruir nuestro cuerpo. Y eso lo hace con un patrón divino que está dentro de nosotros, dentro de nuestro interior y que siempre busca la manera de expresarse. Bueno, eso lo vemos, por ejemplo, vemos que los tejidos se juntan y forman órganos. Estos órganos forman sistemas inteligentes y estos sistemas inteligentes funcionan juntos, ¿sí? ¿Qué hacen? Reciben orden, las transportan en una función deductiva y sugestionan la mente maestra, la mente consciente, para que así funcione o se active la regeneración del cuerpo o sí, la sanación, lo que sea. El autor dice que hay un principio innato de armonía y que es interferido por el pensamiento inarmónico, ya sea de ignorancia o de proyección, ¿sí? Ese principio es resultado de las discordancias y limitaciones y a raíz de eso aparecen las enfermedades, ¿sí? Esas enfermedades, ¿por qué se dan? Por percepciones, por interpretaciones, percepciones o interpretaciones negativas, puede ser inconscientes o ancestrales, ya que, pues digamos, el 70% de información, de nuestra información es inconsciente. Nuestro cuerpo o nuestro laboratorio es tan maravilloso y es tan perfecto que han descubierto que cada 11 meses tenemos la oportunidad de sanar. ¿Por qué? Porque cada 11 meses se regenera totalmente nuestro cuerpo y tenemos un nuevo cuerpo físico, ¿sí? Y el autor dice, si continúa la enfermedad, ¿es por qué? Por creencias negativas, por pensamientos, por emociones, por ansiedades, por celos, etcétera, etcétera. Que todo eso se ha juntado y ha formado una voluntad enfermiza, ¿sí? El autor dice, si estás enfermo, reclámate a ti mismo, ya que tú eres la sumatoria de esos pensamientos. Y pues él da un ejemplo muy claro y muy sencillo. Dice, el que quiera salir de la oscuridad, ¿cómo hace? Buscando la luz. El que quiera salir del frío, pues busca el calor. El que quiera tener pensamientos positivos, el que eliminar los pensamientos negativos, pues los reemplazamos por pensamientos y pensamientos positivos de perdón, de misericordia, de bondad. Y esto hará que se desbarate o se desvanezca todo ese mal y cambiará nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es sano, es normal estar sano. Nosotros es normal estar saludable, vigoroso, fuerte. Y es anormal estar enfermo, ¿sí? Porque si lo vemos, la naturaleza no lo muestra. Nacemos sanos, con órganos normales, perfectos, y deberíamos permanecer en ese estado vigoroso, fuerte, ¿sí? El instinto de conservación de la naturaleza no lo muestra, ¿sí? De que la naturaleza siempre trata de conservarse en ese estado, en un estado de bienestar. Eh, pero digamos lo que la mente humana no educada pues nos lleva a esas situaciones de inarmonía
y ahí vienen esas situaciones de enfermedad, ¿sí? El subconsciente siempre busca protegernos, conservarnos, y es más fácil para él restaurarnos en condiciones normales. ¿Qué es una condición normal? Cuando nosotros nos concientizamos de nuestra salud, nos alimentamos bien, dormimos las horas necesarias, hacemos ejercicio, mantenemos una mente equilibrada, positiva, y mantenemos el observador activo. ¿Qué es mantener el observador activo? Cada vez que se venga un pensamiento negativo, decir, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿De qué creencia? Para llegar con ese observador e identificar esas creencias y reemplazarlas, ¿sí? Al reemplazar esas creencias, lo podemos hacer es lo más rápido, lo más fácil, es yendo al subconsciente. Cuando uno está ya en el momento de adormecimiento, ahí en ese momento, y cuando apenas uno se despierta, esos son momentos muy importantes en los cuales uno está en el subconsciente todavía, y ahí uno puede ir programando lo que uno quiera o necesita. Ahorita pues vamos a hacer un ejercicio de cómo ir al subconsciente de una manera muy sencilla, como es la de la respiración, la relajación, y hablarse uno y guiarse uno mismo. Entonces, ahí vamos a ver lo sencillo de que uno lo haga y puede transformar su vida. Dice que la ley de la vida es de crecimiento, de armonía y de salud perfecta, y que la naturaleza misma nos testimonia esa ley, y que el principio innato de armonía se da cuando estamos creando armoniosamente desde el subconsciente, que es anormal estar enfermo, que va en contra de la corriente de la vida, y que los pensamientos, temores, preocupaciones, ansiedades, celos, odios, todo eso viene, daña y destruye nuestros nervios y nuestras glándulas, que son los tejidos del cuerpo, quienes controlan la eliminación de todo material de desecho. Entonces, pues vemos ahí que la parte psíquica, la parte mental y emocional definitivamente o nos ayuda o nos daña, ¿sí? Ahí el autor nos cita unas curaciones de unas personas, nos habla de la curación del mal de Pot, que está en la revista Nautilus de 1917, donde un joven con tuberculosis, bueno, una tuberculosis que se refiere en la columna vertebral, este señor se llamaba Frederick Elias Andrews, es de Indianápolis y fue ministro de una escuela cristiana de Kansas, Missouri. Él estaba prácticamente paralítico porque tenía una parálisis deformativa, y prácticamente ella estaba caminando en cuatro pies, ¿sí? Era de una familia de fe, y ellos, a pesar de la situación y el veredicto que el médico había dicho de que el niño no podría caminar, de todas maneras la familia y él oraban y pedían a sus familiares que le enviaran pensamientos de alegría, de salud, de energía, y todo esto con la afirmación que él hacía todos los días, que oraba y que cubría todas las cualidades que él necesitaba, y su oración era:
yo soy perfecto, soy saludable, soy vigoroso, soy fuerte, soy alegre y feliz. Y eso lo hacía antes de dormir y apenas se levantaba, apenas se despertaba, sin antes de abrir los ojitos, él ya estaba declarando y declarando esa perfección en su salud. Y al cabo de un tiempo, él se sanó completamente. Entonces, como vemos que así como pueden suceder enfermedades, también las podemos revertir con un pensamiento y con el conocimiento y la conciencia y la determinación de cambiar, ¿sí? Jesucristo ahí cita una cita bíblica que dice, vete, sigue tu camino, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Entonces, ahí la palabra nos está enseñando de que nosotros debemos cambiar, dice, transformar tu pensamiento. Al transformar el pensamiento es sacando todo eso negativo que hemos recibido de pronto de la cultura, de la familia, de la escuela, del ambiente, de la comunidad, todo eso negativo que se ha quedado en nosotros, eso hay que desecharlo, hay que reemplazarlo por cosas positivas que nos den una mejor vida. La otra, que otra curación que él nos habla es de una chica que la iban a operar de la vista y ella, conocedora de este poder del subconsciente, declaraba cosas como esta, mi subconsciente hizo mis ojos y él puede sanarlos. Y ella veía al cirujano que le decía, lo visualizaba y lo miraba a los ojos que el cirujano le decía, ha sucedido un milagro y lo estuvo haciendo durante 3 semanas. Y cuando ella regresó a las 3 semanas a la revisión médica, el médico, exactamente como ella lo había declarado, como ella lo había pensado, lo había sentido, lo había vivido, así fue. El médico le dijo, no sé qué pasó, pero aquí hubo un milagro, no hay necesidad de operación. Entonces ahí vemos el poder del subconsciente. Es muy grande y es poderoso. Entonces, pues el que quiera comentar algunas, hacer algún aporte o alguna pregunta, nos gustaría oírla. Cuando yo leo, por ejemplo, este libro, buenas noches, ¿no? Qué pena que llegué Buenas tarde, ¿no? noches, Buenas noches. Valiente. Em, digamos que siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Y es como, pues sí, hablamos de que la fe es poderosa, pero un poco como que hay gente que decreta las cosas y logra mover lo que tiene que mover y la energía interna que tiene que mover y la energía subconsciente o lo que sea para sanarse, ¿no? Y hay personas que pueden repetir miles de veces las cosas y no. Entonces, siempre como que me surge la pregunta de cómo, cómo lograr ese proceso donde pueda uno quitar tanto el ruido que lo lleva a dificultar que este tipo de cosas se hagan realidad, ¿no? O sea que si alguien tiene, digamos, ideas a ese respecto de cómo lograr que ese proceso sea no sé si más fácil, pero que lo pueda uno concretar mejor, pues interesante oírlos. Bueno, yo lo que entendía en esto es, así como decía Jesucristo,
que tener una mente de niño, ser como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño cree a pie puntilla de que lo que le dicen mamá y papá es verdad, por más de que sea lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Que el consciente y el subconsciente estén de acuerdo, ¿sí? Y uno tenga esa claridad, ese deseo se una el deseo con la visión, con lo que uno desea, así, se una todo en una sola meta, la de, la de llegar a cumplir eso. Sencillamente quiero una casa y se va a dar lo de la casa. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sé, pero yo voy a tener mi casa. Entonces, tener de acuerdo el consciente con el subconsciente, porque si sí quiero tener una casa, no, pero tengo un sueldo mínimo, tengo que pagar arriendo, tengo que esto, tengo que lo otro. No, nosotros sencillamente ponemos nuestro deseo y el universo con su sabiduría, él se encarga de traer, no hay coincidencias, hay diosidencias que vienen y dicen que el universo se confabula para, La intuición. digamos, que las cosas se realicen. Bueno, yo lo veo, lo oí de esa manera. Si alguien más quiere comentarnos y darnos ideas y aclararnos, nos gustaría muchísimo. Gracias. Pues no sé qué piensa Valiente al respecto. Pues me quedo pensando con lo que tú estás diciendo y me surge una idea y es, o sea que, digamos, listo, estoy de acuerdo en que toca alinear la mente subconsciente y la mente consciente. Entonces me quedo pensando hasta dónde personalmente me podría ser útil sentarme a pensar y a tratar de ubicar si hay creencias que me dificulten creer que yo lo puedo lograr, pues porque yo creo que lo pueden lograr, o sea, pues hay suficiente literatura que evidencia que hay gente que lo logra, ¿no? Y yo lo he visto. Yo lo he visto en personas muy cercanas a mí que yo digo, ¡jue madre, qué cosa tan impresionante!, ¿no? Yo tengo una tía que tuvo un tumor, hemos dicho, ha tenido dos cosas muy fuertes, un tumor a nivel de cerebro, que pues era inoperable, y hace poco, pues hace unos años le dio un cáncer de seno, y ella muy temerariamente, siempre le ha tenido mucha cosa, las cirugías y todo, y el médico, siendo un médico alternativo muy bueno, le dijo, mire, yo sugiero que pues, yo la ayudo con todas las otras cosas, pero pues sobre todo pues con el del seno le decía, y pues con el otro pues también, pero hablando ahorita de la del seno, pero yo le sugeriría que se haga la cirugía. Y ella dijo, no, yo no me voy a hacer ninguna cirugía. Teniendo comprometidos ganglios, pues porque es uno el que dice, Dios mío, esto está difícil. Y bueno, él la trabajó, pero pues, y decía, yo le voy a trabajar y voy a utilizar todo lo que tenga alcance, pero quiero que tenga clarísimo que yo estoy diciendo que es importante que se haga la cirugía. El hecho es que a los 2 años ella trabajando llora mucho, y pues en este momento su seno está completamente limpio, y el mismo médico un día me decía, si ves que uno tiene que creerle al paciente, porque pues yo no me puedo poner a decirle que si ya no se hace la cirugía yo no la atiendo, o presionarla, aclaro mi posición y ya. Pero también, digamos, veo que hay momentos en que otras personas, y me incluyo, no siempre logra uno eso, ¿no? Entonces, se me ocurre escuchando a Ana, que posiblemente es un tema también de mirar qué creencias limitantes tengo yo ahí que me impiden esa alineación del consciente y el subconsciente, ¿no? Eso es como lo que me hace reflexionar con lo que vas diciendo, Ana, gracias. Sí, cuando dice Jesucristo, sed como niños, un niño, pues sí, tiene ciertas creencias, pero él tiene esa fe tan arraigada de que papá y mamá lo aman, lo cuidan, lo protegen y siempre le van a dar lo mejor,
Sí, esa es una creencia que él tiene que yo creo que va por encima de todas, ¿sí? Entonces, sí, el limitante, uno de los limitantes muy grandes es lo de las creencias. Por eso que reiterativamente, pues varios Tara, tú, bueno, han hablado de el encontrar esas creencias, esas creencias y cambiarlas, transformarlas. Y en el subconsciente hay que reemplazarlas, ¿sí? Porque el subconsciente no le gustan los vacíos, de que no, esta creencia es negativa, entonces la saco, la rechazo, la anulo, la destruyo, la declaro sin poder, no, pero hay que reemplazarla porque ese vacío tiene que ser llenado. ¿Llenado con qué? Con algo que reemplace, pienso yo, en positivo, en bien, en mejor, sí, en mejora. ¿Alguien más nos... No, creo que. Mío está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Hay una Yo, relación que hago una relación entre la fe y el convencimiento. Verdaderamente, si no hay un convencimiento, porque uno puede declarar con la palabra, pero si la palabra, o sea, que tiene que ver con la mente, no está unida al sentimiento y a la posición ante la realidad, porque de ahí aparecen varios elementos que ya los hemos hablado aquí. Uno, darlo por hecho. Cuando uno da por hecho, por ejemplo, la frase que hacía el niño que tenía una vida armoniosa, feliz, plena de salud, la decía con convencimiento, es declarar que eso ya existe. Acordémonos que a nivel del subconsciente no existe el pasado ni el futuro, sino un eterno presente. Y el subconsciente es el que se comunica con la 5D, o sea, se comunica con la energía universal, que es la proveedora de esa acción que se va a ejecutar. Si nosotros estamos convencidos de eso, aplicamos esos principios, las cosas se van a dar. Si no, ante la mínima duda, acordémonos del caso del Evangelio cuando venía Jesús caminando sobre las aguas y le dijo a Pedro, acérquese. Y Pedro salió campante caminando y estaba caminando sobre el agua. ¿Y qué le hizo hundir? La duda. Un momento de duda. La duda. En el momento en que dude, estamos mandándole un mensaje al subconsciente, un mensaje incoherente. Tengo Eso. fe, pero dudo. Entonces, el inconsciente rechaza esa información y no desarrolla la acción que debe desarrollar. Entonces, en eso sí tenemos que quedar claros, que la fe es una fe activa basada en el convencimiento, y segundo, que los milagros o las sanaciones se dan en el instante. Puede ser que empiecen a darse poquito a poco, pero se dan, porque el organismo se pone en la disposición de hacer lo que debe hacer para cumplir con la tarea. Sí, ahora ahí me hace caer en cuenta de una cosa. Por eso es que dicen que uno hacer el pedido al universo
creerlo, darle la emoción, el sentimiento, la visión, el agradecimiento, el que ya lo tengo, lo estoy viviendo y soltarlo al universo. Como quien dice, ya lo pedí, ya lo creí, ya lo tengo y universo, usted verá cómo hace. ¿Por qué soltarlo? Porque si nosotros nos mantenemos ahí, llegan los momentos de duda. Y entonces esa incoherencia de supuesta creencia y momento de duda, lo que dice Neo, ahí dañó ya todo el proceso. Entonces, uno hace el pedido como debe hacerlo y lo suelta al universo, se olvida de eso, ya lo dio por hecho y el universo que en su grandeza y en su sabiduría, él busca los caminos, conecta, hace, trae, lleva y él es el encargado de cristalizar, materializar esa acción que nosotros le hemos pedido y hemos confiado en él. Para, Yo estoy de mensajera. Es que Luminosa escribió una pregunta en el chat y dice, estoy pensando si esto aplica en casos de virus como en la pandemia. Los que murieron y estuvieron graves también fue por pensamientos negativos y creencias limitantes. Yo creo que ahí muchos murieron no por el COVID, sino por el miedo, porque uno decía, le dio el COVID y de una vez pensaba, se murió, ¿sí? Entonces ya muchos que en ese entonces que no se sabía de dónde venía ni cómo, sobre todo al inicio, apenas les daba el COVID, decía, me tocó irme para la clínica, hasta aquí llegué. Entonces el miedo, el temor baja todas las defensas, la persona se llenó de miedo, de temor y ahí la perdió. Megan. Bueno, yo devolviéndome un poquito y ya aterrizo con con la pregunta que hacen en el chat. O sea, el mismo capítulo, lo que yo analizo de este séptimo capítulo, y como dice al comienzo, el subconsciente es el constructor del cuerpo, razón por la cual siempre tiende a la conservación manteniendo sus funciones vitales. Al respecto, ¿yo qué entiendo? Para llegar a aterrizar eso a la convicción y por qué las cosas suceden bien o mal. Entonces, él regula una cantidad, así como hablábamos al comienzo del libro, que lo que pensamos consciente lo vamos dejando en el subconsciente, pero no solamente esa parte la debemos dejar ahí, sino que también adicional, el subconsciente regula un poco de todo lo que la compañera Ana ha escrito, de los órganos del cerebro, de cómo el subconsciente nos da intuiciones, impulsos, tropiezos, insinuaciones, ideas. Con todo esto que el subconsciente aporta a nuestro cuerpo, o sea, es como algo ya inherente, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, es algo inherente, pero está en nosotros tener esas convicciones profundas, que esa convicción profunda, de hecho aquí dice, son aquellas que nosotros no podemos razonar, ¿cierto? Cuando surgen en la mente consciente, son condicionadas por la mente subconsciente. Angélica. Entonces, de alguna manera nos surge, pero debe existir, como decía Leo, esa convicción profunda de lo que nosotros deseamos. Entonces, es como complementar, ¿cierto? Esa parte que ya nos da el subconsciente y está por parte de nosotros como ayudar a que de verdad las cosas no, o sea, se pueden declarar, se pueden desear, pero se debe tener la total convicción, o sea, se deben inclusive visualizar de que eso ya es un hecho, de que tal. Lo que hablan de la pandemia, en algún capítulo lo discutimos y que se murió entonces porque pensó, sí, es cierto que Ana aporta que, claro, uno piensa
negativamente y efectivamente las defensas bajan y claro que sí, eso incide. Pero acordémonos que hay muchos factores que pudieron llegar a incidir para que la gente de alguna manera no se salvara de la pandemia. Fíjese que ya se exacerbaron muchas enfermedades a partir de que si la persona fumaba, entonces claro, ya se exacerbó la enfermedad del pulmón, que entonces el pulmón, entonces el sistema respiratorio, entonces que le hicieron la diálisis, entonces el riñón también ya estaba comprometido. Entonces son cosas externas que como decía, creo que Luminosa, no solo, o Valiente, no solo con nosotros decía, no es que sí nos podemos salvar, pero hasta allá ese extremo, no. Para mí hay cosas adversas que ya están y que hacen que las cosas desafortunadamente terminen como en algunas personas, en el caso de la pandemia. Entonces, yo creo que este capítulo es tan excelente en ese sentido de decir que el subconsciente nos aporta, trae cosas inherentes y nosotros con nuestro poder, con nuestra energía, con nuestra capacidad de saber utilizar todas esas buenas funciones que podemos desempeñar y explotar con nuestra mente, saberla manejar, es lo que podemos tener el complemento para llegar a saber que las cosas de verdad sucedan y pues así mismo nos mantengamos pues bien, ¿no? Tranquilos, en paz y logremos muchas cosas. Es mi percepción. Gracias. Gracias, Megan. Reverdecer. Reverdecer está levantando la mano. Sí, reverdecer. Yo, al escucharlos pienso que estamos como, como orientados como a milagros muy grandes y resulta que la vida misma pues ya es un milagro, ¿no? El hecho de estar vivos es un gran milagro. Y por otro lado, de pronto, si tomamos conciencia de lo cotidiano, de lo que nos pasa cotidianamente, hay unas coincidencias que son increíbles. Me pasó a mí hace poco que tengo un llavero que adoro y tenía un osito de esos que son peluches, que uno mete la cartera, siente el peluche y fácilmente coge las llaves. Las mujeres solemos tener ese tipo de llaveros. Y resulta que se me perdió el osito de mi llavero y dije, me encantaría tener algo que sea un peluche para volver a recuperar el que tenía y resulta que ayer iba caminando por una calle, en el barrio donde yo vivo casi no hay, pues por donde yo voy caminando todos los días, no hay casi almacenes como en un centro comercial o algo así. Entré a una casa que decía regalos con conciencia, una casa grande, rarísima. Entré y conseguí el llavero. El llavero que, pues sí, y es curioso, es una tontería, pero eso me pasa con mucha frecuencia cuando digo, yo quiero pan de masa madre, ¿y dónde conseguiré? Y bueno, dejo la idea, voy caminando y encuentro el almacén soy más consciente cuando son cosas que yo quiero conseguir, Claro. pero no soy tan consciente en otras que de pronto son también parte de la vida y son parte de las creaciones que somos capaces de hacer y ni siquiera nos damos cuenta. Sí, así es. Gracias, Yo, digamos Reverdecer. que me hago algunas reflexiones en relación con la pregunta que se hace por el chat. Una es que en el tema de salud de enfermedad hay un concepto que es el que una cosa es el virus, por ejemplo, y otra cosa es el terreno. Entonces, uno es el terreno, ¿sí? Uno no tiene control sobre el virus, de alguna manera, pues el virus está ahí, pero sí sobre el terreno. Entonces, el tema es cómo lograr que el terreno no sea propicio para el virus, ¿sí? Y
Entonces, si el terreno que soy yo no es propicio para el virus y yo no enganchamos, ¿sí? Y eso tiene que ver es decir, yo creo que aquí, digamos, o yo lo entiendo así, una cosa es como los pensamientos que uno tiene, digamos que en el subconsciente, yo diría que en el subconsciente superficial y otro en el subconsciente profundo, más en el inconsciente, más bien en el inconsciente colectivo del que habla Carl Jung. Si las creencias de uno profundas, reprofundas, las que tiene uno inscritas por allá yo no sé dónde, le permiten pensar que es posible que un virus como este pase sin enganchar conmigo, pues eso lo coloca a uno en una resonancia que hace que el virus y uno no encajen, ¿no? Y digamos que son conceptos que pueden sonar un poco chistosos, pero por ejemplo, a ese concepto le jugó mi médico alternativo. Yo tuve una enfermedad muy seria en mis pulmones y digamos que mis pulmones no estaban como muy listos a recibir un virus como ese. Y él lo que me decía es, tenemos que lograr mantener que su resonancia y la del virus no cachen, porque pues mejor no pongamos a prueba sus pulmones. Y efectivamente, digamos que el trabajo se apuntó a eso y pues yo no me contagié sino ya del último, que ya eso es como una gripadura, por decirlo. Pero también veo que tiene que ver en esas creencias profundas. Por ejemplo, el autor dice, es que lo normal es estar sano, ¿no? Y uno puede decir, sí, eso es una creencia superficial. No, resulta que el Ayurveda claramente plantea lo mismo que él está diciendo. El Ayurveda, la medicina ayurvédica, que tiene más de 5.000 años, dice, es que la enfermedad no tiene por qué existir. ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando usted se desarmoniza de las leyes de la naturaleza. Entonces, si uno está realmente armonizado con las leyes de la naturaleza, simplemente no tiene cómo entrar la enfermedad, ¿sí? Pero pues para que uno esté armonizado con la naturaleza, pues eso tiene que ver con los patrones, con las creencias profundas, con el inconsciente colectivo, con una cantidad de cosas que de alguna manera, dependiendo qué tanto las haya logrado uno incorporar, pues van a estar o no, ¿no? Y hay otra frase y otro punto que a mí me parece importantísimo, y es que alguna vez trabajando en yoga le decían a uno, es que todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Y nos ponían a nosotros el caso de un yogi que decía, ojo con lo que creen y ojo con lo que asimilan profundamente, pero no es una creencia superficial, vuelvo y juega, es que la tiene instaurada, mejor dicho, ¿sí? Porque entonces él decía, este veneno es un veneno que mataba yo no sé cuánta gente, y el hombre se tomó el veneno, pero tenía tan incorporado y había educado tanto su mente y su cuerpo a que eso no le iba a hacer ningún daño, que se lo tomó y no le pasó nada, ¿no? Pero pues cualquiera otra que se lo tome así, diga, no, esto no es veneno para mí, pues se lo va a tomar y se va a morir, ¿sí? Entonces, yo pienso que cuando uno habla de creencias, es decir, creo que la palabra a veces no alcanza a abarcar lo profundo de lo que se está hablando, de esa creencia que está en el inconsciente colectivo muchas veces y es tomada desde ahí o desde la medicina ayurvédica que la cree. La medicina ayurvédica plantea que uno puede vivir en este cuerpo perfectamente cientos de años y pues que eso es factible. Entonces, a ese tipo de creencias profundas es a las que yo creo que se refiere, digamos, para poder decir uno se puede mover en unas más aquí y otras más profundas, que sería, oiga, claramente uno podría, por creencias profundísimas, enganchar o no enganchar con el virus, por ejemplo. Pues es como lo veo y lo he entendido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Valiente, pues tiene mucha razón. Por eso hablan de las creencias religiosas cuando uno ha nacido, han crecido, digamos, en la religión católica.
Entonces hay esas creencias, yo creo que esas creencias están allá puro adentro de lo que los padres dijeron, la familia, el hogar, sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso hablan de esas creencias del dinero, del amor, del trabajo, de la salud, porque están tan arraigadas, porque son raíces principales, ¿sí? Entonces son más difíciles de erradicar, que hay otras que o pueden estar más superficiales o no se han alimentado tanto o no se alimentaron desde esas edades tempranas, ¿sí? Entonces, pues son más fáciles de arrancar, de reemplazar, de cambiar, de sacar. Yo, Richard. sí, es que a veces esperar como en nuestro medio, esperar a lo que llamamos un milagro es como difícil asimilarlo, o sea, es difícil pensar que se vaya a dar en nuestros medios, o sea, eh, nosotros pensamos que esa vaina es como una historia de la Biblia, pero como que nos cuesta trabajo que se nos dé en nuestro alrededor. Hay una, Hay un grupo de cristianos por allá en Estados Unidos que una de las pruebas que ellos hacen es, se hacen morder de culebras cascabel y hacen unos ritos y una cosa y la prueba de que ellos entran en ese éxtasis de que no les pase nada con la mordida de la culebra es porque realmente ellos se hacen morder y no les pasa nada. Y son muy convencidos de eso. Pues de pronto uno diría, no, bueno, uno lo puede lograr, pero no lo haría ni el chiras. Entonces, porque no la cree. Entonces, Por ejemplo, la Biblia habla de cuando Pablo estuvo en una isla, en Chipre, en yo no sé, y lo mordió un animal de esos y eso nadie se salvaba, pero él tenía su fe tan arraigada en que no le iba a pasar nada porque la palabra lo dice, que podemos comer y beber lo que sea, veneno, y que nada nos pasará. Pero nada le pasó porque él la vivía, la sentía, la creía, la hablaba, la tenía impregnada en todo su sí, consciente, su subconsciente, su ser, todo su ser, sí, mejor dicho. pero entonces yo creo que, o sea, pues sí, a mí me han pasado cosas de que yo me convenzo que me va a pasar o que a mí no me va a dar alguna cosa y lo he logrado algunas veces, pero otras no. Sino que hay veces que digamos, esa condición como ese poder de la mente o que se logre lo que de pronto esperamos que sea un milagro o una curación o algo, de pronto no sea porque es que nosotros, primero que todo, vivimos como en un mundo muy físico. Y lo otro es que nosotros como que estamos midiendo el resultado constantemente. Entonces uno dice, tengo una gripa y dice, no, yo me voy a sanar rápido, pero entonces uno empieza a decir eso, y al otro día uno ve y todavía tiene uno la gripa, entonces como que uno está midiendo ese resultado y entonces como que está uno entre creyendo y negando. Entonces, eh, lo que de pronto alguna vez eh, Sofía decía, toca es como pensar las cosas y soltarlas, o sea, como dejar de Soltarlas. pensar en eso. O sea, no estar como buscando, no estar midiendo ese resultado constantemente, porque creo que Exactamente. eso es lo que a veces nos pasa, porque como nosotros estamos, desde nuestra formación académica, estamos midiendo resultados todo el tiempo, entonces hay veces es difícil soltar ese resultado. Mm, mm. Sí, a mí me sucedió algo cuando estaba yo practicando en la iglesia cristiana
Y bueno, eso de que la fe y que creer y que nosotros podemos mandarle al universo, a la lluvia, al sol, así. Y yo iba a hacer una diligencia supremamente importante y me bajé del bus y empezó a llover terrible. Y entonces yo dije, voy a hacer lo que el pastor me dijo y en el nombre de Cristo Jesús esta lluvia, estas nubes se van para donde la vegetación lo requiera. Y al momentico se fue la lluvia y yo seguí caminando como 10 cuadras, ya iba llegando a donde, y yo me fui dando las gracias, 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 Señor, porque yo no llevaba sombrilla ni nada y pues me iba a empapar y tenía un horario que cumplir. Y ya cuando iba a llegar al sitio, faltaban por ahí unas 4 o 5 cuadras, había un sitio de sombrillas. Y yo dije, hay un sitio de sombrillas por si al caso se vuelve a alargar. Yo que compro la sombrilla y se mandó ese palo de agua que no sirvió sombrilla, que no sirvió nada y terminé lavada. Entonces yo decía luego analizando, mire, la fe me sirvió hasta que vi la sombrilla y ahí se acabó la fe porque compré la sombrilla, entonces ya no tenía fe. Debió pensar en comprarla para la Increíble. próxima ocasión, pero no para esa. ¿Cómo? Tara iba a hablar. Es que oyendo todo esto, evoco yo la experiencia que alguna vez les conté de haber caminado sobre las brasas. Y en este momento yo pensaba, bueno, a mí, ¿qué me llevó realmente a haberme arriesgado ese día? Pues porque pues es tenaz que uno se arda los pies, ¿no? Si uno nomás cuando camina en la arena caliente es terrible, pues entonces yo me acordaba que había varias cosas allí importantes. Una, que yo era una de estábamos haciéndolo en un diplomado de programación neurolingüística que se hizo en Duitama. Y yo era una de las facilitadoras. O sea, éramos un grupo de profesionales que teníamos diferentes actividades. Y la chica que hacía la actividad de pasar sobre las brasas, pues siempre que yo la oí en su exposición, decía, esto es de esas personas que uno dice, uy, esta vieja sabe muy bien de esto y realmente lo convencía a uno con lo que estaba hablando. Entonces yo decía, bueno, ahí, entonces yo empiezo si hablamos de fe, entonces empiezo a tenerle tanta fe a esta expositora que cuando a ella le tocó su parte de las brasas y ella pasa primero, entonces yo digo, uy, no, ahora sí me convenció, porque ella pasa primero ante todos nosotros y después teníamos que seguir los facilitadores, ¿no? Y yo decía, yo no puedo quedar mal, yo no puedo quedar mal, o sea, para mí era un reto muy grande, pero además había una cosa que me daba mucha fuerza en la cabeza y ella, si ella pudo, ¿qué hay para que yo no pueda? Entonces empecé a creer que realmente si ella había pasado por ahí, pues yo no me iba a quemar y efectivamente la pasé y me llamó la atención porque ella la pasó realmente rápido, o sea, caminando rápido y yo no, y lo hice conscientemente y no me quemé. O sea, eso fue para mí maravilloso, me sorprendí mucho. Nunca creí que eso que yo había visto en algunos videos y era cierto, y sí estaba siendo cierto. Entonces yo me pongo a pensar que efectivamente hay varias cosas que ahí funcionan, ¿no? Una es el hasta dónde mi parte consciente, que es la que nos hace las trampas de creer que no somos capaces de lograr algo, se alineó con esa parte subconsciente mía que era yo lo puedo hacer y yo lo puedo hacer y no me va a pasar nada, que es
Recordemos que la parte subconsciente es toda la parte de mantener la vitalidad, mantener la vida, mantener el bienestar. Y creo que eso fue lo que me permitió realmente hacer eso. En otro momento, que también tuve otra experiencia, no me atreví a hacerlo, porque realmente los expositores no me convencieron para nada y ya había vivido la experiencia. Entonces, hasta dónde hay una cantidad de factores externos que influyen en uno, que tienen que ver también como con esa contaminación que configura el inconsciente colectivo, y hasta dónde son cuestiones internas que uno logra. A ver, ¿qué elementos hubo allí para que muchas personas se hubieran pasado? Sí hubo muchos quemados también. Es que el ambiente se fue cada vez, había más elementos de motivación, de seguridad, del proceso inconsciente, de las creencias, de una cantidad de factores que nos fueron como derrumbando, y esa fuerza que se da, con la que yo siento que hay, por ejemplo, en un partido de fútbol, en un campeonato especial, en un evento muy especial, en la presentación de un artista muy famoso, toda esa energía que se va uniendo, yo sentía que también era una energía que había facilitado que muchos nos hubiéramos arriesgado al cuento. El problema era que yo era una de las facilitadoras y era de las primeras que teníamos que pasar, y yo no podía quedar mal. O sea, no era posible que una facilitadora en un diplomado que estábamos dando de programación neurolingüística, pues no lo hiciéramos, ¿no? Entonces, me queda sonando todo eso, ¿no? Claro. Que habrá pasado ahí. Bueno, Bueno, si quieren, hacemos un pequeño ejercicio que es para relajarnos y como para entrar en ondas alfa, para sentir, ¿sí? Y eso nos va llevando, nos va mostrando cómo podemos ir al subconsciente y trabajarlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se llama biopsicoemocional de visión y de convicción. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarnos bien, relajarnos, vamos a respirar profunda y relajadamente. Entonces vamos a cerrar los ojos, respiramos despacio, inhalamos, exhalamos. Y en esas inhalaciones y exhalaciones vamos a remitirnos a un sitio, a una playa que hayamos conocido, donde hayamos tenido unas experiencias muy agradables, donde tengamos recuerdos muy agradables, muy bonitos. Entonces vamos a remitirnos a esas playas. Cerramos los ojos, vamos a oír el ruido del mar, vamos a visualizar esa playa blanca de arena tibia, de agua transparente. Vamos caminando, sentimos el calorcito de la arena, el sonido de las olas, sentimos el aire puro que entra a nuestros pulmones, oímos el sonido de las olas,
sentimos esa brisa fresca que nos toca nuestra piel y decidimos ir más allá, más adentro del mar para mojar nuestros pies. Pero está haciendo tanto calor y nosotros llevamos un limón partido en dos. Lo cogemos y lo exprimimos debajo de nuestra lengua. Ese medio limón no es suficiente. Cogemos el otro medio, igualmente lo exprimimos y lo degustamos. ¿Qué estamos sintiendo en nuestra boca? Sentimos que estamos salivando, ¿verdad? Ya después de habernos sentido refrescados, nos dirigimos a una hamaca que está próxima, debajo de unas palmeras, y decidimos descansar. Nos recostamos allí y empezamos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos a relajar desde los pies, las piernas, los muslos. Relajamos los glúteos, la espalda baja, la espalda media, la espalda alta. Relajamos nuestros brazos, antebrazos y manos. Relajamos nuestro pecho, nuestro vientre, nuestro estómago. Seguimos relajando cada vez más profunda esa relajación. Relajamos nuestro cuello, nuestra nuca, nuestro cuero cabelludo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra lengua. Relajamos nuestra mandíbula inferior, nuestra mandíbula superior. Relajamos nuestras orejas, relajamos nuestra piel, soltamos todos los músculos, los nervios, soltamos todo el sistema esquelético. Sentimos una relajación cada vez más y más profunda. Sentimos nuestro cuerpo pesado, muy pesado, pero confortablemente pesado. Además, nuestro cuerpo se pone rígido, tan rígido como una estatua de piedra. Solo tu cuerpo, porque tu espíritu no tiene ni peso ni dureza. Empezamos a dejar nuestro cuerpo ahí, protegido, tranquilo. Y nosotros sentimos una sensación agradable y extraña, como si estuviéramos flotando. Flotando como un astronauta, como cuando uno está caminando y brincando de nube a nube. Y ese flotar nos trae paz, mucha, pero mucha paz. Ahora quiero que visualices frente a tus ojos. Hay una escalinata de mármol que conduce a un viejo templo de gruesas columnas y pesadas puertas de madera. En lo alto de esa escalinata
hay un anciano de barba blanca y un hábito largo hasta el piso. ¿De qué color es el hábito del anciano? Respóndetelo en tu mente. ¿De qué color es el hábito del anciano? Bien, el anciano te sonríe, te tiende su mano y te da la bienvenida y le dice, te estaba esperando. Entra contigo al templo. Es un templo. ¿Cómo es el templo? ¿Es grande o es pequeño? Respóndetelo en tu mente. ¿Es luminoso o es oscuro? ¿Tiene vitrales que permiten la entrada de la luz o tiene muros que hacen que sea oscuro? Bien, el anciano te acompaña a un cuarto y en ese cuarto hay un grande sillón, un sillón muy cómodo. Y le dice, has venido hasta aquí porque deseas aprender y tener momentos de mucha paz. Te señala ese gran sillón y te dice, ven, acomódate, recuéstate en él, ponte cómodo. Y luego te cubre con una suave manta y te dice, vas a inhalar, vas luego a sostener ese aire que entra a tus pulmones y luego lo vas a exhalar. Yo te voy guiando. Cuando yo te diga inhala, tú vas a inhalar lo que yo te diga y luego vas a soltarlo. ¿Estás listo o lista? Bueno, vas a inhalar. ¿Qué vamos a inhalar? Vamos a inhalar paz, armonía, gozo, estabilidad emocional, física, espiritual. Vamos a inhalar amor, misericordia, primeramente con nosotros. Todo eso lo vas a mantener en tu mente, en todo tu cuerpo, siéntelo. Siente toda esa paz y ese amor en tu cuerpo. Luego vas a exhalar suavemente. Vas a exhalar todos los miedos, todas las tristezas, todas esas iras, esos resentimientos, esos dolores, esos sufrimientos, todo aquello que quieras sacar de tu vida, lo vas a exhalar. Nuevamente vas a inhalar amor, paz, gozo, armonía, estabilidad física, emocional y espiritual. Lo vas a mantener, lo vas a sentir, lo vas a vivir, lo sientes en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Lo mantienes y luego vas a exhalar, vas a sacar todo aquello que te daña, que te incomoda, que no quieres tener
en tu vida. Vas a botar, vas a exhalar todos los miedos, tristezas, iras, resentimientos, dolores, sufrimientos. Nuevamente vas a inhalar paz, amor, armonía, gozo, estabilidad. Siéntelo, siéntelo en cada órgano de tu cuerpo, siéntelo en cada célula de tu cuerpo, siéntelo. Todo tu cuerpo está iluminado con una luz blanca que viene de lo alto, que es una luz sanativa, que es una luz transformativa, que es una luz que te llena de amor, de paz. Nuevamente vas a inhalar diciendo todo lo que quieras. Luego vas a mantenerlo dentro de ti. Todo eso que quieres para ti, para tu vida, para tu salud, para tu economía, para tus relaciones interpersonales, familiares, de trabajo, de amigos, de familia, de conocidos. Y luego vas a exhalar todo aquello que quieres sacar de tu vida. Y ahora vas a empezar a respirar normalmente, muy, muy suavemente. Inspiras y expiras. Inspiras y expiras. Y te vas preparando para regresar a un aquí y a una ahora, con una gran sonrisa, porque estás lleno de amor, lleno de ti mismo, lleno de paz, lleno de gozo y armonía. Eres una nueva persona, llena de paz, de seguridad, de estabilidad emocional, física y espiritual, y llena por sobre todo de amor por ti y por los demás. Cuando ya te sientas preparado, puedes abrir tus ojos con una gran sonrisa y nos cuentas cómo te sientes. Bueno, me gustaría saber que quiera comentarnos de cómo fue esta corta experiencia de relajación para salir del bullicio y ubicarnos en el aquí y en el ahora. Y esa pues es una forma muy sencilla de poder ir uno al inconsciente, al subconsciente, y ir transformando poco a poco, digamos, nuestras vidas. Como se han dado cuenta, han sido unos cortos momentos y hemos podido visualizar, hemos podido ver, hemos podido sentir, hemos podido transformar, porque cuando estamos declarando que estamos en amor, en armonía, en gozo, en paz, todo eso lo podemos sentir. Entonces, por favor. Ana, a mí me pasó que me gustaría proponer repetirlo. Es que me pareció muy rápido. Digamos que yo iba visualizando las escenas, entonces que llegaba a la playa, pero me quedaba en la playa y ya iba en otra cosa y como que de todo me quedé atrás, o sea, voy atrasada, yo no, espere que importa. No importa, cada cual va a su paso y va retomando lo que sí,
Lo importante es que lo hayas sentido, que lo hayas disfrutado. Sí, pero sí, cuando, no sé, cuando quieran podemos repetirlo. De pronto estaba hablando muy rápido, ¿sería? No, no sé, fue para mí el sentido, no sé si estaba muy concentrada, pero estaba siempre, a mí estaba detrás, yo estaba ahí, esperen, esperen que voy. Perfecto, Venus. Gracias. Sí, alguien más quiere comentar, pero ¿cómo se sintió, Venus? ¿Cómo te Bien, sientes ahora? es que estaba tan interesante que hasta en un momento abrí cuando dijo llenemos la parte del amor y la misericordia. Y estaba ahí todavía como muy en el presente y me abrí los ojos y escribí amor y misericordia. Y seguí, tal vez ahí me quedé, estaba como reflexionando en cada palabra. Ah, Muy ya. bonito, muy bien, muy bien. Ok, ok, gracias, Venus. Bueno, ¿alguien más quiere comentar con respecto a la experiencia? Están calladísimos, quedaron Sí, todos, no han regresado. droguis, droguis, o se fueron a dormir. Yo tengo la impresión de que me dormí en un buen pedazo. Entonces llegué hasta el monje y algo, y creo que volví cuando dijo que ya podíamos volver, o sea que dormí. Mejor aún. No, es que saben que cuando Ana dijo que el monje, piensen qué color es. Dijo, y ahí ella siguió hablando, y yo dije, pero ella había dicho algo de gris, gris. Y después que sí, en la capilla tenía los vitrales. Los vitrales, Y sí. entonces yo dije, yo miré a la capilla, yo dije, pero no tiene vitrales, tiene son vidrios. Y estaba detrás, Llevó la contraria. ya estaba, no, la mía no tiene vitrales, tiene vidrios. Y entonces, ahí como que me quedé, ¿sí me entienden? Siempre iba atrás porque estaba visualizando. Sí, Gracias. sí, 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 sí. Bueno, pero sí, son experiencias para cada cual la vivimos, ¿no? De diferente manera, pero nos podemos dar cuenta de que podemos nosotros, es tan poderoso nuestro subconsciente que mira, vimos el templo, vimos las paredes o los vidrios o los vitrales, vimos el color del vestido del monje, sí, visualizamos. Es tan poderoso que el hecho de que yo los estuviera guiando y ustedes asumían y veían y sentían y disfrutaban el oír las olas del mar. ¿Sí? Entonces es poderoso el subconsciente y no es, y como vemos, es tan fácil entrar a él con una relajación y una respiración y esas, pues, como las meditaciones que se hacen, que nos envían, ahí entramos en esas, en alfa, dependiendo, a veces yo me pongo a hacerlas y ¡pum! Me quedo dormida de una vez. Ana, también cuando dijo que sentamos en la brisa que estaba cálida y yo sentía escalofrío porque aquí no está haciendo tanto calor, está como frío. Yo dije, uy, pero está muy caliente allá, tengo escalofrío. Por eso les dije, tengan una mantica para que se coloquen, por lo que está haciendo frío. Eso ayuda. Sí, 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 muy bien. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Bueno, Yo creo que ya sí, por tiempos la meditación es mejor. Bueno, ya se hizo, me pareció genial. sí, sí. Entonces, en otra ocasión vale la pena que de vez en cuando hagamos meditación. Eso es bueno, Sí. muy bueno. Entonces vamos a tratar por lo menos cada 15 días, cada 20 días, hacer una meditación, que eso sale uno muy potenciado de esa reunión. Claro, ¿Sí? claro, sí, sí, así es. Bueno, entonces les deseo
una semana próspera, llena de alegría, de mucha felicidad, y que aprovechemos esa meditación. ¿Quién toma el siguiente capítulo 8? El capítulo 8 lo tengo yo. Bueno, Gracias. Bien. ¿listo? Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, muchas gracias.